de esas alternativas, la elección de una de esas alternativas, que es obviamente la toma de decisiones, la formulación de planes de apoyo y finalmente hablar del presupuesto, de los presupuestos. Bien, entonces, ya dijimos, el primer paso es atención a las oportunidades, y ya dijimos qué son las oportunidades. Es el proceso de analizar, de evaluar cuáles son las posibilidades que me brinda el medio para poder desarrollar o llevar a cabo algún tipo de actividad, negocio o cualquier acción que sea de interés, ya sea de una persona o de una organización. Pero para ello, obviamente, también hay que analizar los factores tanto internos como externos. Los internos, obviamente, viendo cuáles son las fortalezas y debilidades con que uno cuenta. Y lo externo, podemos hablar, obviamente, del mercado, de la demanda, de la competencia, de los deseos de los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de cosas hacen a ese primer paso de la planeación. En otras palabras, implica que no, como siempre sostengo y digo, implica que uno no debe tirarse a una piscina con los ojos vendados sin saber si la piscina tiene o no tiene agua. Y esto va, por ejemplo, como observación a muchos de ustedes, a muchos que obviamente a lo mejor no han tomado una decisión adecuada, no han hecho un análisis, como ya les demostré, no han hecho un análisis, una evaluación de qué es lo que va a suceder en el futuro y si lo que estoy emprendiendo va a ser factible o no va a ser factible, me va a generar réditos, no me va a generar réditos, en fin. Y en base a eso, obviamente, recién uno puede plantearse el objetivo. No voy a entrar en mayores detalles qué es un objetivo porque ya ustedes saben qué es eso. Pero cuando uno se plantea un objetivo, miren ustedes, tan interesante que es y tan sencillo, cuando uno se plantea un objetivo que obviamente es el lugar a donde uno quisiera llegar, pero también hay que analizar, hay que considerar ciertos aspectos que pueden truncar el logro de esos objetivos, el logro de esas metas. Y es ahí entonces que una vez que uno ha fijado objetivos, uno también debe suponer ciertas situaciones que a lo mejor sucedan en el futuro, porque la planeación, ya les he dicho, es para futuro, no es para anteayer ni el año pasado. Debe suponer uno qué puede suceder en el futuro que de alguna manera frustre o trunque el logro de los objetivos. ¿Qué se llama eso de eso que estoy hablando? ¿Qué nombre recibe? ¿Están en clase o no están? Creo que hay problemas de audio. Bien, y así entonces llegamos hasta el final, a la última parte, que es la fijación o la conversión de todo lo que se ha dicho, la conversión en términos de cifras monetarias, por supuesto. En otras palabras, convertir el plan a un presupuesto. La conversión del plan en cifras mediante la elaboración de un presupuesto. Y ahí concluye el proceso de planeación. La ejecución obviamente viene a posteriori. Eso es entonces todo en cuanto al proceso de planeación. Y con eso obviamente terminamos esta parte
inmediatamente vamos a entrar a otra de las acciones que, como ya dije anteriormente, y cuando explicaba el proceso de planeación decía, esto es una toma de decisiones. Y precisamente de la toma de decisiones voy a hablar. ¿Alguien me puede decir qué es tomar decisiones? Puede ser llegar a tener un objetivo, licenciado. Toma de decisiones. ¿Han tomado ustedes decisiones alguna vez? Sí. Sí. ¿Y entonces qué se llama eso? Es escoger entre varias opciones, ¿no? Una decisión. Elegir. A ver, no a las adivinanzas. No a las adivinanzas, por favor. Es un proceso por el que se escoge una opción entre varias posibilidades a la hora en la que se vaya a tener algún problema en una empresa y se lo va a solucionar, ¿no? Y se lo va a determinar con diferentes acciones. A ver, o sea, concretito, por favor, porque yo sigo sosteniendo esto. El que explica se complica. Un ratito, por favor. A ver, le decía, o sea, por tanto, hablar y hablar a veces hasta se confunden y se contradicen. Concretamente, ¿qué es tomar una decisión? Dicen, a ver, ser... Valverde creo que estaba hablando, ¿no? ¿Quién era la que estaba haciendo una explicación, pero ¿quién era? ¿Valverde o Martínez? ¿Quién era? Era yo, Valverde. A ver, concretamente, ¿qué es tomar una decisión? Bueno, sería un proceso por el cual tomamos una opción entre varias y la cual podemos, o sea, en un problema puede haber que tengamos y ya, tenemos no, que está bien, tomar ya está una. bien, ya está bien. A ver, ¿alguna otra persona? ¿Qué es una decisión? Dicen, puede ser es la capacidad que tiene una persona de evaluar varias alternativas y evaluar y analizar varias alternativas. Desde la perspectiva de algún objetivo que tenga. A ver. Analizar, evaluar, ¿eso es una decisión? Decisión. Decisión. A ver si se ubican. O sea, parece que esto nunca han escuchado hablar, nunca lo han visto. Por ejemplo, entiendo que ustedes han tomado una decisión, la decisión de venir a esta facultad, la decisión de elegir la carrera que tienen ahorita inscrita. ¿Eso es una decisión?
En base a eso, a ver, ¿cómo me pueden definir qué es una decisión? Valverde obviamente estaba ahí, pero cuando empieza a salirse del esquema, a querer hablar más de lo debido, ahí se complica. Cuando el término es claro y concreto. Una decisión, licenciado, es la determinación para actuar, ¿no? Ante una situación. ¿La qué? Presentada ante varios. Es una determinación para actuar, ¿no? Una decisión. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la determinación para actuar? Por ejemplo, tengo varias opciones y ahí yo determino, yo tomo la iniciativa de hacer algo, ¿no? Es una decisión, al menos para mí. O sea, utilizar unos terminitos que a veces hasta se complican. Entonces, la determinación. No podemos decir que es la elección. Por eso les digo, ubíquense, cuando han decidido venir a la facultad, para empezar, han decidido venir a esta universidad, a esta facultad, a esta carrera. ¿Qué es lo que han hecho? O sea, no lo entienden. En este momento yo voy a tomar una decisión. Mandarme mudar, marcharme y cerrar pantallas. Es una decisión que he tomado. Hola. Parece que están muy agotados, no tienen ganas. ¿Ya? Nos vemos el día martes. A ver si hasta ese día ya un poco tienen algunas ideas claras. ¿Estamos? Bueno, licenciado. No, no.
los medios para poder alcanzar determinados fines, determinados objetivos, tratando, por supuesto, de obtener o lograr los mejores resultados. Pero una decisión, obviamente, no es siempre del todo racional, nunca va a ser del todo racional. De ahí es que surge el término de racionalidad limitada o acotada, que es precisamente cuando una persona toma una decisión mirando solamente todos aquellos aspectos que son de su conocimiento, son de su alcance, o finalmente los que quieren obtener, descartando obviamente otro tipo de información que fluye en el ambiente externo y que de alguna manera son tomados en cuenta. Entonces, cuando se actúa de esa manera, se habla de una decisión con racionalidad limitada o acotada. Luego también hablamos de racionalidad de decisiones programadas y de decisiones no programadas. Las decisiones programadas son aquellas que obviamente se toman de manera rutinaria y las decisiones no programadas son aquellas que se toman excepcionalmente. Por lo general, en las organizaciones existe una combinación tanto de decisiones programadas y decisiones no programadas. Ese es el tema complementario, obviamente, al tema de la planeación. Y entramos a ver, obviamente, el tema de planeación estratégica, que nos dice, obviamente, que es analizar la situación presente y la que se espera a futuro, como también determinar la dirección de la organización y desarrollar los medios para el cumplimiento de la misión. Una planificación estratégica obviamente está orientada al logro de la misión. Un planeamiento estratégico está orientado a largo plazo, fundamentalmente. ¿Y en qué consiste? Se trata obviamente, como decíamos, de identificar y analizar los factores externos a la organización, como también los factores internos, que de alguna manera van a influir en el logro de los objetivos de una organización. Se puede elaborar una planificación estratégica a partir de estas tres actividades que voy a mencionar. Primero, el análisis ambiental. Segundo, el análisis organizacional. Y tercero, la formulación de la estrategia. Entonces, ese es el contexto en el cual se va a hablar, naturalmente, de lo que es la planificación estratégica. Y ese proceso implica, obviamente, por ejemplo, en primer término, establecer el marco filosófico. ¿Y qué es el marco filosófico? En primer lugar, declarar la misión de la organización y, en segundo lugar, declarar la visión de la organización. Eso está dentro del contexto de lo que es la etapa o el marco filosófico. Luego viene el marco analítico, que consiste obviamente en el análisis del entorno, el análisis del entorno, el análisis industrial, determinar los factores críticos de éxito, el análisis de la empresa y concluir haciendo un diagnóstico FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, son las fases o las etapas que se tienen que desarrollar para poder alcanzar y lograr una planificación estratégica. Preguntarnos, por ejemplo, cuál es nuestra situación interna. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Qué tenemos? ¿Qué debilidades? ¿Qué fortalezas tenemos? Preguntarnos cuál es la situación
actual del medio ambiente, oportunidades, amenazas. Y luego, una vez que se ha hecho ese análisis, se llega a la tercera fase, que es el marco estratégico. Vale decir, la elaboración de la estrategia. Y en este campo hay 3 niveles de estrategias. Una estrategia corporativa, una estrategia empresarial y una estrategias, mejor dicho, funcionales. Su nombre lo indica, estrategia corporativa dirigida para un conjunto de empresas o negocios que los planificadores hayan elegido. La estrategia empresarial se refiere precisamente al análisis de la empresa en particular. Y la tercera, que decíamos, son las estrategias funcionales, porque esto se refiere a las estrategias que se tienen que elaborar para las distintas áreas funcionales de una empresa. Entonces, de manera simple, de manera sencilla, eso es la planificación estratégica. Voy a tratar de mostrarles, para terminar este tema, de mostrarles un ejemplo de cómo se trabaja para diseñar o elaborar una estrategia en base, obviamente, al estudio, al análisis, tanto de los factores internos como de los factores externos, que predominan en la organización. Bien. Aquí tengo, obviamente, un trabajo realizado respecto a la matriz FODA, que es la base fundamental para la elaboración de un plan estratégico. Como ya hemos dicho, es el análisis de los factores externos y los factores internos de una organización en la perspectiva de determinar cuáles van a ser las acciones futuras a realizar para poder cumplir, como ya dije, con la misión de la organización o de la empresa. El análisis FODA es la herramienta estratégica utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la organización. Y ojo, que de esto voy a preguntar la próxima clase. Herramienta estratégica utilizada para conocer la situación real en la que se encuentra la organización. ¿Qué fue lo que dije hace un momento cuando hablé de planificación estratégica? Es mirar desde este momento hacia el futuro
cuál es la situación real y hacia dónde queremos llegar con nuestra empresa. Este estudio ha sido creado a principios de la década de los 70 y produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. ¿Cuáles son los objetivos del análisis FODA? Determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y formular las estrategias que sean necesarias. Ya les dije, la base para poder desarrollar estrategias empresariales, obviamente, es el análisis FODA que se tiene que hacer de esa empresa. La palabra estrategia se remonta, obviamente, esto no lo vea, ya ustedes lo conocen. Esto plantea que no solo es necesario evaluar las condiciones del propio comando, sino también las del comando enemigo. O sea, no es simplemente ver lo que estamos haciendo acá adentro, sino que hay que ver lo que está haciendo el enemigo y en función a lo que hace el enemigo, entonces habrá que adoptar las estrategias correspondientes. Bueno, esa es una sigla formada por las primeras letras de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta estratégica que permite conformar un cuadro o matriz de la situación actual de la empresa, que nos lleva obviamente a lograr y a obtener un diagnóstico. ¿Todo esto para qué? Para tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas que hayan sido formuladas. Aquí tenemos obviamente esas 4 variables. Por un lado las variables internas y por otro lado las variables externas, cuyas iniciales, cuyas primeras letras conforman esa palabra, FODA, donde obviamente las amenazas y las debilidades son aspectos de carácter negativos y fortalezas y oportunidades son aspectos de carácter positivo. Es decir, las fortalezas, los puntos altos que tiene una organización, y las oportunidades, como ya lo han visto en el primer paso de la planeación. Las posibilidades de éxito fundamentalmente que le da el medio ambiente a la empresa. Se empieza obviamente por el análisis externo, que son el análisis de las oportunidades y las amenazas. Por eso está allá afuera. Se continúa con el análisis interno, que son las fortalezas y las debilidades. A raíz o como consecuencia de ese análisis tanto interno como externo, se logra un diagnóstico y en función a ese diagnóstico se procede a elaborar una matriz FODA. Y por último, en base al diagnóstico elaborado, se puede determinar la estrategia a ser empleada. El análisis externo, como decíamos, está orientado a analizar lo que son las oportunidades y las amenazas. Es decir, tenemos que tomar en cuenta los principales hechos o eventos del ambiente que tienen o que tendrían o que podrían tener alguna relación con la organización, con la empresa. Y estos a su vez pueden ser de carácter político, legal, social, tecnológico, etcétera, etcétera. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la organización en términos de facilitar o restringir o impedir o truncar el logro del o de los objetivos. Por supuesto que el ambiente, que a veces representa una buena oportunidad que la organización podría aprovechar, ya sea para desarrollar aún más o para resolver algún determinado problema.
También puede haber situaciones que más bien representan amenazas para la organización y que pueden hacer más graves sus problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, las oportunidades. Como ya lo habíamos definido, son situaciones externas positivas, favorables, explotables, que se generan en el entorno. En el entorno. Que obviamente se descubren en el entorno en el que actúa la empresa y una vez identificadas pueden ser naturalmente, pueden ser aprovechadas. Y eso es lo que nos permiten obtener las ventajas competitivas, es decir, aprovechar las oportunidades que me brinda el medio externo, puede generar o permiten obtener ventajas competitivas. Estas son algunas preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo. ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? ¿Existe una coyuntura en la economía del país? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios en la normativa legal y o política se están presentando? ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? Son preguntas, naturalmente, que nos van a permitir identificar las oportunidades que nos brinda el medio. Aquí viene una de las situaciones adversas a las que se puede enfrentar la empresa y obviamente es a las que se tienen que combatir, son las amenazas, que son situaciones negativas que provienen naturalmente del medio ambiente externo que rodea. Esas amenazas, esas situaciones negativas que provienen del entorno externo pueden llegar a atentar inclusive contra la permanencia o supervivencia o sobrevivencia de la empresa o de la organización. Por lo tanto, entonces, es imprescindible, es necesario diseñar una estrategia para tratar de evitar esas amenazas que plantea el medio ambiente externo. Preguntas que nos van a permitir determinar amenazas. ¿A qué obstáculos se enfrentará la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? Bien. Esas son entonces, eso es las variables que se tienen que analizar, que se tienen que evaluar. Repito, variables internas y variables externas. Para un poco abundar en la explicación, ¿qué es el análisis interno? Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA son las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas y las debilidades. ¿Cuáles son, por ejemplo, qué significa la disponibilidad de recursos de capital, de personal, calidad de productos, activos, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores? Todo esto son las fortalezas que tiene la empresa. Y esto permite fijar qué cosa. Las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y la calidad de los recursos. Cantidad y calidad de los recursos.
Esos son los procesos con que cuenta la empresa o la organización. ¿Para qué conocer esto? Ok, entonces para realizar debe aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva. O sea, un análisis interno, o sea, para realizar un análisis interno de una corporación, se deben aplicar diversas técnicas que permitan, como digo acá, identificar dentro de las organizaciones los atributos que le permitan generar una ventaja competitiva. Bien, fortalezas son todos aquellos elementos internos positivos. Recursos son los recursos que se controlan, las capacidades y habilidades que se poseen, las capacidades especiales con que cuenta la empresa, las actividades que se desarrollan positivamente. Las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son las siguientes. ¿Qué ventajas tiene la empresa? ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? ¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? ¿Qué elementos facilitan obtener una ventaja? Repito, son preguntas que se tienen que realizar y que obviamente contribuyen en el desarrollo. Veamos el aspecto negativo. Debilidades son aquellos factores o problemas internos que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Son recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente y que una vez identificadas y desarrollando estrategias adecuadas, pueden y deben eliminarse. Pueden y deben eliminarse. Algunas preguntas que contribuyen al desarrollo. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? ¿Qué se debería evitar? ¿Qué factores reducen las ventajas o el éxito de nuestro proyecto? Bien, entonces, hasta ahí hemos hablado ya de las 4 variables, 2 variables internas y 2 variables externas. ¿Qué es lo que significan? ¿Qué es lo que provocan? ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, decía yo, las fortalezas y las debilidades que tiene la organización? ¿Cómo se puede determinar las oportunidades y amenazas que brinda el medio ambiente que rodea la organización? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos toca hablar de la confección de la matriz FODA. Bien. Primero, hay que elaborar una lista de oportunidades externas que son claves de la empresa. Elaborar una lista de amenazas externas que son claves para la empresa.
En función de eso, elaborar también una lista de fortalezas internas claves de la empresa. Elaborar una lista de debilidades internas también claves de la empresa. Elaborar una lista de oportunidades externas claves que establezca, mejor dicho, la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades externas. Y registre la estrategia, fortaleza, oportunidad resultante en el cuadro correspondiente. O sea, aquí nos está mostrando qué es lo que debemos hacer. O sea, debemos combinar, por ejemplo, una estrategia, por ejemplo, para mejorar algo que ya está funcionando y que nos está yendo bien, pero obviamente siempre se tiene que mejorar algo. Entonces se tiene que elaborar una estrategia donde se analicen dos variables, una interna y otra externa. Por un lado, la variable interna, que son las fortalezas. Las fortalezas que, como ya dije, sirven para aprovechar las oportunidades que brinda el medio. Entonces, la estrategia tiene que estar en función al análisis o evaluación de esas dos variables. La variable interna y la variable externa. La variable interna, que es fortalezas, y la variable externa, que es oportunidades. Por eso que dice estrategia FO, o fortalezas y oportunidades. Establezca la relación. Aquí estamos hablando de establecer la relación entre cada una de las variables, tanto internas como externas. Primero, he relacionado la variable oportunidad con la variable fortalezas. Pero también tengo que analizar la variable fortaleza con la variable amenaza, interno y externo. También tengo que analizar la variable debilidad con la variable oportunidad, interna y externa. También debo analizar o relacionar la variable debilidad con las amenazas, es decir, variable interna, variable externa. Y obviamente en función a esa relación de dos variables, tanto interna como externa, establecer la estrategia. Por ejemplo, uno de los peores momentos es obviamente la relación que pueda existir entre la variable debilidad, que es interna, versus la variable amenaza, que es externa. Entonces eso nos va a llevar, obviamente, a hacer, como diríamos, a agarrarnos, aunque sea de las espinas, porque es una cuestión de vida o muerte. No así, por ejemplo, el análisis de las variables, fortalezas y oportunidades. Entonces, para cada una de ese relacionamiento que acabamos de mencionar, y que lo digo acá, hay que diseñar, hay que elaborar una estrategia. Para eso lo que se hace, se arma la matriz FODA. Ahí está la matriz FODA. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el análisis externo. ¿Cuál es el externo? Oportunidades, oportunidades y amenazas. Oportunidades y amenazas. Y el análisis interno, fortalezas y debilidades. En el análisis externo, en las oportunidades, ¿qué es lo que vemos? El surgimiento de nuevas tecnologías, el debilitamiento de los competidores, el posicionamiento estratégico de nuestra empresa, que son obviamente oportunidades que nos puede brindar el medio ambiente externo. Entre las amenazas, ¿qué es lo que tenemos? Altos riesgos de cambios en el entorno. En el análisis interno, esto es repetitivo, ya lo hemos dicho, qué son las fortalezas y qué son las debilidades. Cuando hablo de fortaleza, hablo de capacidad distintas, ventajas naturales, recursos superiores. Debilidades, dice recursos y capacidades escasas. Hay una resistencia al cambio, problemas de motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo analizando. Ok,
En el análisis interno, que son las variables controlables, que yo las puedo controlar, obviamente, decíamos, están las fortalezas más las oportunidades, y en el externo están las debilidades más las amenazas. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de variables. Variables controlables son aquellos factores sobre los cuales la empresa puede influir. Y las incontrolables son factores a los cuales están supeditadas las acciones de la empresa y que muy difícilmente va a poder influenciar. Vale decir, dependen. Las incontrolables son aquellas que el administrador no las puede controlar. En cambio, las otras sí las puede controlar. Con ese preámbulo, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se determina la estrategia a aplicar o a emplear en base a esos diagnósticos que hemos realizado, relacionando una variable interna con otra variable externa, es decir, relacionando las dos variables internas con las dos variables externas en 4 momentos diferentes. Esto es una matriz FODA. Este es un cuadro, esto se llama matriz FODA, donde obviamente en la parte superior nosotros hemos puesto las oportunidades y las amenazas, vale decir, los factores externos, incontrolables. Y por este otro lado hemos puesto, las variables controlables, que son obviamente las variables fortalezas y debilidades. Entonces, cuando relacionamos, en este caso, la variable fortaleza con la variable oportunidad, elaboramos y diseñamos una estrategia, que es una estrategia FO, que es estrategia, fortalezas, oportunidades. En este caso, vean ustedes, son dos variables altamente positivas. Por lo tanto, entonces, la estrategia a elaborar, a diseñar, analizando obviamente estas dos variables, la estrategia, fortaleza, oportunidad a desarrollar tiene que ser una estrategia ofensiva. ¿Qué quiere decir estrategia ofensiva? Utilizar todas las fortalezas que tiene la empresa para poder aprovechar las oportunidades que brinda el medio ambiente externo. Entonces, esa es una primera estrategia ofensiva. Bajamos y voy a relacionar la variable debilidad, que es una variable interna, con la variable oportunidad, que es una variable externa, incontrolable. Y en función al relacionamiento y al análisis de esas dos variables, en función al diagnóstico, vamos a poder establecer una estrategia, una nueva estrategia. Se llama estrategia de adaptación. ¿Y qué significa esa estrategia? Una estrategia dirigida a superar las debilidades para aprovechar las oportunidades. Y así vamos a ir relacionando. Ahí está. Aquí tengo, por ejemplo, las cuatro estrategias que podemos desarrollar. Ahí está entonces
Sigamos. En esta parte, o sea, ya he analizado una de las variables externas, que es la oportunidad. Hoy voy a analizar la otra variable externa, la voy a relacionar con las dos variables internas. Y empiezo obviamente analizando o relacionando la variable amenaza con la variable fortaleza. Y me va a dar obviamente la estrategia fortalezas-amenazas, que es una estrategia de tipo de carácter defensiva. ¿Cómo se la define? Una estrategia que nos permite utilizar las fortalezas para poder enfrentar o reducir el impacto de las amenazas. Y finalmente, como ya les comenté hace un momento, el momento más crítico. La parte más crítica, más difícil. Que es, por ejemplo, el análisis o relacionamiento de la variable interna, debilidades con la variable amenazas. Y vamos a obtener una estrategia debilidad-amenaza, denominada estrategia de supervivencia. O sea, sálvese quien pueda, si quieren ustedes. ¿Cómo la podemos definir esa estrategia de supervivencia? Una estrategia que nos va a permitir reducir al mínimo las debilidades para poder enfrentar o evitar las amenazas. Ahí tienen ustedes entonces la matriz FODA con las respectivas estrategias. Las respectivas estrategias que se tienen que elaborar en esos 4 momentos. En esos 4 momentos que ustedes tienen ahí en la pantalla. Miércoles se le vio hasta el tongolil. Bien, un poco para repasar lo que ya dijimos en la diapositiva anterior. Aquí hablamos, por ejemplo, de la estrategia ofensiva, que como ya hemos dicho, busca potenciar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Una pregunta clave para elaborar este tipo de estrategias. Si utilizamos nuestras fortalezas, podremos aprovechar mejor estas oportunidades. Segundo, una estrategia defensiva. Fortalezas, amenazas. ¿Qué es lo que nos dice esta estrategia? Potenciar las fortalezas para defendernos de los efectos de las amenazas. La pregunta clave. Si potenciamos estas fortalezas, podremos defendernos mejor de los efectos de estas amenazas. Esto, por ejemplo, digo yo, lo podríamos utilizar o de repente lo hemos podido utilizar en tiempo de pandemia, cuando las cosas estaban negras. La amenaza obviamente era la pandemia. Pero nosotros obviamente teníamos fortalezas, bien alimentados, bien protegidos, en fin. Pero obviamente eso no basta. Entonces, ¿qué había que hacer? Simple, vacunarse, que eso obviamente iba a potenciar las fortalezas y de esa manera luchar y defendernos de los efectos, en este caso de la plaga, que fue causa de la pandemia. Ese es el ejemplo más claro que podemos dar. Entonces, esa es la segunda. La tercera estrategia de adaptación dice superar las debilidades para aprovechar las oportunidades. Pregunta clave. Si superamos esta habilidad, ¿podremos aprovechar mejor esta oportunidad?
la pregunta que se deben hacer. Si dejo de lado la flojera, si dejo de lado la dejadez, la desidia, ¿podré aprovechar las oportunidades que me dan de estudiar, de profesionalizarme? O sea, preguntas así tienen que hacerse para, obviamente, plasmarlo en una estrategia. Y finalmente, la estrategia de supervivencia. Por ejemplo, flojo, no hay clases, los profesores no van, es todo un caos, una anarquía. ¿Qué tipo de estrategia habrá que hacer ahí? Y aquí nos dice superar las debilidades, es decir, superar la flojera, dejar a un lado la flojera, para defendernos de los efectos de las amenazas, las amenazas de reprobación, por ejemplo. Es que si dejamos la flojera, con seguridad que nos vamos a poder defender o vamos a poder enfrentar en mejores condiciones esas amenazas. Y la pregunta clave, si superamos esta debilidad, ¿podremos defendernos mejor de los efectos de las amenazas? Si superamos esta debilidad, entonces está claro, dijimos, o sea, esta última matriz obviamente nos muestra lo que ya hemos explicado en las anteriores. Aquí estamos mostrando obviamente las estrategias que se dan para cada uno de esos 4 momentos, como hemos visto, relacionando las matrices, la variable interna con las variables externas. En este caso, fortalezas con amenazas, fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades, debilidades con amenazas. Y están los 4 momentos con sus cuatro estrategias. En síntesis, ¿qué es lo que podemos decir? Las fortalezas deben utilizarse, las oportunidades deben aprovecharse, las debilidades deben eliminarse y las amenazas deben sortearse o evitarlas, esquivarlas, quiere decir. No es que vayan a hacer un sorteo de amenazas. Las conclusiones del análisis FODA. ¿Qué es lo que nos permite este análisis FODA? Instalar un sistema integral de innovación, interfuncional y en grupos, innovaciones implementadas, ocasionar resistencia al cambio por parte de los empleados, principalmente sobre la competencia y suministros y asumimos el riesgo y convertirse en cultura de la empresa. Esas son las conclusiones entonces del del análisis FODA. Bien. Este es un ejemplo ya. Este es un ejemplo que hemos adoptado. Por ejemplo, aquí hablamos de objetivos estratégicos. Igual que la anterior matriz donde explicamos, relacionamos las 2 variables internas con las 2 variables externas
lo cual nos va a dar obviamente 4 momentos diferentes. En primer lugar, aquí nos hemos planteado, es un ejemplo, como objetivo estratégico, estar entre las mejores publicidades en los siguientes años. Aquí he numerado 4 porque podemos ponernos 4 objetivos estratégicos, pero obviamente estamos poniendo solamente uno. Eso está tomado en cuenta como oportunidades, o sea, las oportunidades que me brinda el medio, que es la utilización del Internet como un medio para aproximar a los niños y a sus padres como herramienta promocional. Es decir, esta oportunidad está obviamente en función a este objetivo estratégico. O sea que estas oportunidades son el medio para llegar a este objetivo estratégico. Y dentro de esa misma línea, nos planteamos las fortalezas que tenemos como empresa para poder alcanzar ese objetivo. Y una fortaleza es que tenemos un fuerte posicionamiento en el mercado. ¿Ok? Esos son los 3 datos que tenemos, ¿ok?, entre oportunidades y fortalezas. Entonces, relacionando la variable fortaleza con la variable oportunidad, generamos esta estrategia, que es la estrategia ofensiva que ya habíamos dicho. Y esta estrategia nos va a permitir alcanzar este objetivo estratégico. Ya les decía, esta es una estrategia ofensiva. ¿Y cuál es la estrategia para poder aprovechar las oportunidades que me da el medio a través del Internet, como está plasmado ahí, y aprovechar las fortalezas que tenemos, que es el fuerte posicionamiento que tiene la empresa en el mercado? Entonces, una estrategia ofensiva para potenciar, obviamente, las fortalezas y poder aprovechar las oportunidades del medio es crear nuevas publicidades en diferentes medios de comunicación dirigidas a la familia. Entonces, esta estrategia FO, estrategia ofensiva, si la aplicamos, nos va a permitir alcanzar o lograr este objetivo estratégico. Sigamos. Aquí cambiamos el objetivo estratégico y el objetivo estratégico en este caso es lograr un reposicionamiento en el mercado dirigido a padres e hijos. Analizando las oportunidades para poder lograr ese objetivo, las oportunidades son, bueno, allá no la tocamos. Esto era utilizar el Internet, ya lo habíamos dicho. Entonces, hoy voy a analizar simplemente ya las variables fortalezas y oportunidades, ya la dije, ya la elaboré aquí. Entonces, este es otro análisis. Aquí voy a relacionar la variable debilidad o debilidades con las variables oportunidades. Entonces, decíamos de que las oportunidades era utilizar el Internet, pero debilidades, como debilidades que tenemos, que una parte del mercado lo considera no saludable. En este caso he puesto un ejemplo a la Coca-Cola. Esa es una debilidad. Entonces, analizando estas 2 variables, debilidades y oportunidades, genero esta estrategia. Es una estrategia de adaptación. ¿Y qué nos dice esa estrategia que hemos elaborado? La empresa debe garantizar que el producto que están elaborando sea un producto de calidad y que no dañe la salud de sus consumidores. Repito, esta estrategia de adaptación busca eliminar las debilidades
para aprovechar al máximo las oportunidades. Y en ese campo, entonces, dice que la empresa debe garantizar que el producto que están elaborando sea un producto de calidad y que no dañe la salud de sus consumidores. Entonces, con esa estrategia, sí vamos a poder lograr este objetivo estratégico, que es lograr un reposicionamiento en el mercado dirigido a los padres y los hijos. La siguiente estrategia, o sea, ahora vamos a analizar las dos variables internas contra las otras dos variables externas. Aquí cambiamos el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es seguir con el posicionamiento en el mercado en las diferentes sucursales del mundo. Ya sabemos qué son las oportunidades, ya sabemos cuáles son las debilidades, ya hemos elaborado las estrategias ofensivas, las estrategias de adaptación. Ahora nos toca elaborar una estrategia que me permita llegar, obviamente, a alcanzar este objetivo estratégico, considerando las fortalezas que tengo como empresa, pero también las amenazas que me presenta el ambiente externo. Entonces, cuando hago ese análisis de las fortalezas que tengo versus las amenazas del medio externo, que son obviamente variables incontrolables, me va a generar esta estrategia defensiva. ¿Por qué? Porque tengo que defenderme. Ya les decía de la plaga, de la pandemia, tengo que defenderme. Entonces eso me va a permitir generar capacitaciones de cómo cuidar a la empresa para los dueños de las diferentes sucursales. Y de esa manera evitar perder el posicionamiento en el mercado. Entonces ya tenemos tres estrategias. Ahí tenemos las tres estrategias. Las estrategias ofensivas de adaptación y en este momento las defensivas. Y por último, nos planteamos un cuarto objetivo estratégico. Nos dice que para el año, póngale 2000 o 30.012, hacer conocer que los productos no atentan contra la salud de los consumidores. Ese es el objetivo estratégico que se busca. Por lo tanto, entonces, con ese objetivo planteado, tengo que relacionar lo que es la variable debilidad con la variable amenaza. Que, como recordarán ustedes, les he dicho que es el peor momento. La situación más desesperante. Imagínense, flojos y con amenazas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, eso nos lleva a diseñar o a elaborar la estrategia de supervivencia o de sobrevivencia, como ustedes le quieran llamar. Y la estrategia, obviamente, va a consistir en elaborar un plan para dar a conocer a consumidores y no consumidores de que los productos elaborados son productos de óptima calidad. Esa es la estrategia que nos va a llevar a lograr este objetivo estratégico. Y ahí tienen ustedes entonces esa matriz FODA donde vamos a poner en una sola matriz las cuatro estrategias, y eso es lo que nos va a llevar a lograr esos objetivos estratégicos que se ha planteado la organización. Bien, con eso damos por concluido este tema. Concluimos el tema planeación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿el tema de su diapositiva lo va a compartir en el grupo? No. Ya, gracias. Bien, el día martes vamos a
desarrollar. Vamos a entrar a ver el siguiente tema, que es organización. Para ello, ustedes me van a hacer una copia del tema organización, que incluye, que va, si ustedes quieren, no tengo el número de página, les voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, tienen bastante material para leer. 19 hojas abarca desde en los conceptos básicos, principios, importancias, elementos del concepto, hasta tipos mixtos de departamentalización. O sea, todo lo que significa organización y departamentalización. El último punto del tema de departamentalización son los tipos mixtos de departamentalización. Si les da flojera hacer, si tienen flojera hacer, no se preocupen, pero no me presenten trabajos a media, que igual no los voy a hacer valer. Igual no los voy a tomar en cuenta. Ya ubicaron, ¿no? La temática. El día martes, entonces, hasta las 15:45 en el lugar que ya ustedes saben. Le hice una pregunta, ¿desde qué hora lo puedo dejar? Ya les dije yo, desde las 8:15 de la mañana. Ah, ya. Sí, es para programarme. Gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Licenciado, ¿es resumen o copiar todo el tema? Copie todo. Ok. Copie. No me copien solamente el subtítulo. ¿Ya? Copien el subtítulo y escriban qué significa, por ejemplo, qué significa la departamentalización por tiempo. Ya les he dicho, es la única manera de hacerlos leer, de que lean. No hay otra manera. Bien. Si no hay más preguntas. Lice, también los cuadros que tienen algunas hojas. Miren, hay alumnos que me hacen unos trabajos, pero da envidia realmente. Da envidia, unos trabajos espectaculares, incluidos cuadros con sus dibujos animados y no sé qué cosas más. Pero eso es cuando la gente le pone alma, vida y corazón. Licenciado, ¿podría repetir desde qué punto? Va a disculpar. A ver, ubíquese, tiene el material ahí a su mano. Oh, Dios.
¿Están viendo esto? ¿Están viendo eso? Sí, listen. Sí, porque tengo que hacerlo así, porque si no, desde ahí, pasando por todas lo que encuentren, hasta tipos mixtos de departamentalización. A ver si lo miren. ¿Están viendo? Ahí está. Cumplimiento de objetivos, tipos mixtos de... No es a que copien la primera y la última hoja, por supuesto, ¿no? A ver, vamos a cambiar de idea. Ya vamos a cambiar de idea. Solamente van a llegar hasta... Ya. Departamentalización lo vamos a hacer en otro trabajo. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando? Sí, listen. Preguntas básicas para la organización eficaz. Y ahí termina, porque ahí tienen un resumen. Entonces, departamentalización no me hacen nada. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, quedó todo claro. Bien, jóvenes, nos vemos entonces el día martes. Está claro. Desde las 8:15, 8:30 hasta las 15:45, entrega de la tarea. Les vuelvo a recalcar, no quiero folders, no quiero, ¿cómo se llaman estos de plástico flip, no sé qué cosas? Simplemente la hoja escrita y engrampada, con nombre y apellido y la materia, nada más. Así que no se den el trabajo de comprar un folder que cuesta 3 pesos. Miren ustedes, tanto les recomiendo, hoy por ejemplo me entré a un trabajo en un trapper. Qué bárbaro. ¿Cuánto cuesta un trapper? 20 pesos. ¿Para qué gastar 20 pesos? Y encima todavía el trabajo mal hecho. Para acabarla. Entonces, ustedes no se preocupen de folder, nada por el estilo. Las hojas. Eso sí, bien ordenadito. ¿Ya? Bien ordenadito. Hay algunos varones que son espectaculares. Yo tenía la creencia de que las mujeres eran las más ordenaditas para escribir, pero hoy me he dado cuenta que hay algunos varones que son espectaculares para escribir y hacer tareas. ¿Ok?
Bien, nos vemos entonces el día martes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Lice. Bueno.